Bienvenidos a la última voz. Busquen un rincón oscuro, pónganse cómodos y dejen que el silencio hable. Disfruten de las siguientes historias, si pueden. Buenas noches. Quiero contarles esta historia que me ocurrió hace un par de años. Cuando mi esposo vivía con nosotros, él seguía muy de cerca sus propias creencias. Tenía un altar con varias ofrendas en una esquina de la casa, y aunque yo siempre respeté lo que él hacía, la verdad es que nunca me sentí cómoda con eso. Sentía una vibra extraña, y el tiempo me dio la razón cuando mis hijos y yo empezamos a vivir cosas que no tenían explicación. Todo empezó una madrugada. Me desperté de golpe porque sentía que me ahogaba. Era una sensación horrible de no poder respirar muy bien. Me levanté rápido y fui a la cocina por un vaso de agua, pensando que eso me ayudaría, pero al entrar a la cocina me quedé inmóvil. Sentado en una de las sillas de la mesa había una sombra totalmente oscura. Parecía un hombre, pero tenía una apariencia como de un guerrero de hace muchísimos años, y en su mano sostenía una lanza. Me estaba viendo fijamente, así que me tallé los ojos pensando que era el cansancio, pero ahí seguía. Entonces ese hombre levantó la mano y me hizo una seña para que me acercara. Del puro miedo prendí la luz lo más rápido que pude, y cuando volví a ver la silla, estaba vacía. No pude pegar el ojo en toda la noche, y al día siguiente se lo conté todo a mi esposo, y su respuesta me dejó peor. Me dijo que no fue mi imaginación, que lo que vi esa noche fue real, y que a él ya le habían avisado que algo así podía pasar. Poco después, mi hijo pasó por lo mismo. Estaba cenando y al apagar la luz para irse a su cuarto, alcanzó a ver de reojo al mismo hombre sentado en la misma silla. Lo raro es que, según él, la sombra se veía mucho más alta que cuando yo la vi. Y la última vez le tocó a mi hija pequeña que apenas tenía 6 años. Ella se levantó al baño y antes de prender la luz, vio a la sombra en una esquina. Esta vez era tan grande que llegaba hasta el techo. Mi hija se asustó tanto que mejor se regresó corriendo a su cama. Tiempo después mi esposo y yo nos separamos, y un día mi hija fue a visitarlo a su nuevo departamento. Mientras él estaba ocupado, ella se asomó al cuarto y vio a la figura sentada sobre la cama. Mi hija corrió a buscar a su papá, y él solo le dijo que no se preocupara, que eso no le iba a hacer daño. Nunca entendí por qué nosotros tuvimos que ver todas esas cosas. Desde el día que él se mudó y se llevó todas sus cosas y sus ofrendas, esa sombra jamás volvió a aparecer en nuestra casa. Tenía mucho tiempo queriendo contar esto, pero no sabía si alguien me iba a creer. Hace años, cuando tenía 28, mi esposo y yo compramos una casa lejos de la ciudad. Era un lugar muy bonito, con un río justo enfrente, y todo iba muy bien hasta que me enteré de que estaba embarazada. Desde ese día, el ambiente cambió. Empezaron a pasar cosas raras. Los objetos aparecían en lugares donde yo no los había dejado. Escuchaba pasos y risas a lo lejos, y eso que no teníamos vecinos cerca. Pero lo peor pasaba en las noches. Empecé a soñar con una sombra que se metía por mi ventana. Se acercaba a la orilla de mi cama y se me quedaba viendo fijamente, aunque nunca podía verle la cara. Me sentía cada vez más débil y más cansada. No dormía, casi no comía y me la pasaba sola casi todo el día. Las cosas parecieron calmarse cuando por fin nació mi hija. Pero una noche el sueño regresó. Solo que esta vez sí pude verle el rostro. Era una mujer mayor, con una expresión de mucho enojo. Desperté de golpe, pero no me podía mover, ni hablar, ni despertar a mi esposo.
Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Miré hacia la ventana y vi que alguien se estaba asomando. Era la misma cara de mi sueño, pero ahora estaba ahí de verdad. Se quedó mirando fijamente hacia la cuna donde dormía mi bebé. Con todas las fuerzas que pude, logré moverme de nuevo. Me levanté corriendo y agarré a mi hija en brazos. Desperté a mi esposo gritando y le conté todo, pero cuando él fue a revisar ya no había nadie. Me dijo que de seguro había sido una pesadilla, pero yo sabía que no. Al día siguiente, en cuanto mi esposo se fue a trabajar, salí a revisar la ventana por fuera. Lo que vi me asustó mucho. Había pisadas. Algunas parecían de pies humanos, pero conforme avanzaban, se iban transformando en huellas de un animal. Cuando mi madre vino de visita y le conté todo, me dijo que tal vez era alguien que se quería llevar a mi niña, pero no estoy segura de eso. Solo me alegra que, después de esa noche, todo se calmara por fin. Espero les haya gustado mi historia. Les quiero compartir mi historia. En realidad le pasó a mi hermano hace unos años, y es de esas cosas que, aunque no te pasen a ti, te dejan pensando mucho tiempo. En ese entonces mi hermano era novio de la que hoy es su esposa. Él iba muy seguido a su casa, y como ya había mucha confianza con los suegros, a veces se quedaba a dormir. Una noche se le hizo tarde y decidió quedarse en la sala, en un sillón grande que estaba justo enfrente de un pasillo largo que daba a las recámaras. Todo estaba tranquilo. Se despidieron, apagaron las luces y él se quedó dormido rápido. Mi hermano siempre duerme igual, boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho. No sabe cuánto tiempo pasó, pero de repente se despertó de golpe. Sin abrir bien los ojos empezó a escuchar risas de niños. Eran risas bajitas, como cuando dos niños están jugando y no quieren que los escuchen. Al principio pensó que estaba soñando, pero las risas se oían ahí mismo, en la casa, demasiado cerca. De pronto las risas pararon y hubo un silencio total. Él se quedó muy quieto, con los ojos cerrados, hasta que por fin se atrevió a abrirlos. Y ahí estaban, justo frente a él, a un par de pasos del sillón. Un niño y una niña lo miraban fijamente. No estaban jugando ni sonriendo, solo lo observaban sin ninguna expresión, como si hubieran estado parados ahí toda la noche. Mi hermano se quedó paralizado del miedo, no podía moverse ni gritar. Lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos con mucha fuerza, esperando que desaparecieran. Cuando ya no aguantó más y volvió a abrir los ojos, ya no había nadie. La sala estaba sola y en silencio. En ese momento se levantó, empezó a gritar y a llorar de la pura desesperación. Toda la familia salió de sus cuartos asustada y prendieron las luces. Cuando él por fin pudo hablar, les dijo que había visto a dos niños parados frente a él. Mi hermano pensó que se iban a burlar o que no le creerían, pero nadie se rió. Su novia se puso seria y le preguntó, ¿eran un niño y una niña? Cuando él dijo que sí, la mamá contestó con toda la calma del mundo, sí, ellos aparecen aquí. Resulta que la familia ya sabía. Los habían escuchado y visto otras veces. Siempre hacían lo mismo. Primero jugaban y luego se quedaban viendo. Mi hermano siguió yendo a la casa, pero ya no dormía igual. Cualquier ruido lo alteraba. Con el tiempo, las cosas se calmaron. La mamá empezó a ponerles velas a los niños por las noches, como para que estuvieran tranquilos. Nunca di muchas explicaciones, solo lo hacía y poco a poco los ruidos y las apariciones se detuvieron. Lo que más me impresiona es que en esa casa nunca buscaron cómo hacer que se fueran. Solo aprendieron a vivir con esos niños. Hola, les quiero compartir mi historia.
Esto me pasó cuando tenía 16 años. Mis padres decidieron mandarme a un retiro espiritual. Supuestamente era para jóvenes que habían pasado por situaciones muy difíciles. Pero en mi caso, ellos solo querían asegurarse de que yo no tomara un mal camino. Recuerdo que nos llevaron en un autobús pequeño y muy incómodo. El viaje se me hizo eterno, porque casi no cabía en el asiento. Cuando por fin llegamos, nos bajaron en un lugar completamente oscuro. La gente que organizaba el retiro empezó a hablarnos de forma muy fuerte y autoritaria, a mí y a los otros 5 chicos que iban conmigo. Yo ya sabía que así era la dinámica, así que no me asusté. Pero noté que una de las chicas, que tendría unos 18 años más o menos, se estaba notando muy incómoda. Pasaron un par de horas y nos llevaron a una capilla pequeña, muy sencilla y se veía algo descuidada. Adentro solo había una mesa de madera con sillas alrededor. Nos sentaron ahí y empezaron a lanzarnos preguntas muy profundas, de esas que tienes que responderte a ti mismo en silencio. Con cada pregunta, esa chica se ponía peor. Se veía alterada, como si quisiera salir corriendo, hasta que una de las preguntas pareció golpearla muy fuerte, porque de pronto empezó a comportarse de una forma muy extraña. Decía, casi sin aliento, que algo ya casi llegaba, o que algo ya estaba muy cerca. Todos nos pusimos muy nerviosos, pero lo que pasó después nos dejó helados. Ella empezó a moverse de una manera que no era normal, como si no tuviera control sobre su propio cuerpo. Y entonces lo vimos. Justo detrás de ella, una sombra densa y oscura empezó a levantarse. Era enorme, pero no fue solo una. Mientras estábamos paralizados del miedo, una segunda sombra igual de grande apareció a su lado. Se proyectaban claramente contra la pared, junto a la chica. Lo más aterrador de todo fue que pudimos distinguir que esas 2 figuras tenían algo en la cabeza. Tenían una especie de cuernos. Eran 2 sombras gigantescas con cuernos que parecían estar acechándola. En cuanto los adultos lo notaron, no perdieron ni un segundo. Nos sacaron a todos a empujones de la capilla para poder atender a la chica a solas. Nunca supe qué pasó con ella esa noche, ni por qué esas entidades se manifestaron de esa manera. Pero hasta el día de hoy, el recuerdo de esas sombras con cuernos me sigue provocando escalofríos. Gracias por escucharnos. Pueden seguir enviando sus historias al correo en la descripción. Y no olviden que estamos en Spotify y Apple Podcast todos los viernes. Y si sobrevives esta noche, nos vemos en el próximo episodio.